Hoy al filo de la medianoche, exactamente a las 11:59 de la noche, se cierra el primer hito electoral de la campaña del 2026. Hemos puesto atención 2 años antes de las elecciones como nunca. Tal vez esto es un síntoma de cuánto se quiere que cambien las cosas, que se vaya Dina Boluarte y que llegue pues alguno de los... Ya estamos viendo a los actores. Esta anticipación del interés por las elecciones, puesta por el plazo fijado por el Jurado Nacional de Elecciones, plazo que no puede ser variado. O sea, el que no se inscriba en un partido hasta hoy a las 11:59 no puede postular a presidente o a vicepresidente. Eso ya está clarísimo, eso no va a variar. Otras cosas sí pueden variar en los próximos meses, el Congreso todavía puede hacer algunos ajustes. Pero valga una reflexión sobre este interés y ojalá que sea el anuncio de una mayor vigilancia ciudadana a los candidatos y a los partidos y a lo que prometen hacer los nuevos, lo que están haciendo los viejos que ya están en el Congreso, y que sean expulgados todos los precandidatos, ¿no? Entre los que vemos algunos rostros nuevos para la política, pero no para las comunicaciones. Vemos al gran comediante Carlos Álvarez, vemos al periodista Philip Butters. Así que la campaña va a estar movida. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es Tarde. Y precisamente ahora que más o menos está dibujando un mapa electoral, es hora de hablar con un politólogo que además es un gran experto electoral. Y vamos a hacer con él pues un análisis preliminar, porque incluso todavía faltan algunas sorpresas ahora que nos enteremos a última hora que se han inscrito algunos rostros conocidos. Por ejemplo, apareció en el Diario del Comercio, todavía no lo hemos confirmado, pero aparentemente alguien como Alberto Tarola se ha inscrito en Somos Perú. Vaya, entonces puede estar movida la campaña. Gracias por acompañarnos, Fernando Tuesta. Gracias a ti por la invitación. Una aclaración. La fecha la ha puesto el Congreso, no el jurado. Y esto es importante. El jurado la respeta, la hace respetar. La tiene que hacer respetar, ¿no? Conforme a ley, además. Pero es importante porque se ha adelantado mucho el cronograma electoral. Y este es, creo que el interés de los partidos que están en el Congreso, porque si tú lo adelantas, en realidad dejas a varios fuera de competencia. O sea, esa era la idea, ¿no? Yo creo que se puede interpretar de esa manera, porque esto no fue pedido por los organismos electorales. Esto ha sido obra del Congreso. ¿Qué era lo mejor? A tu juicio, que has sido jefe de la OMPE y conoces muy bien los temas electorales. Y sobre todo la situación de los partidos. La situación de los partidos es en general precaria, ¿no? Tanto los que están en Congreso como los que se van a sumar. Estamos en una situación que ya se ha de manera reiterada señalado, justamente de esta vida endeble de los partidos. Pero quiero también hacer la siguiente precisión. Hoy día efectivamente se cierra a las 11:59 la inscripción de las personas que quieren participar en el 2026, porque les habilita para participar en las elecciones internas. Entonces, si es que muchos de los que se están o estarán hasta las 11:59 inscribiéndose, será motivado seguramente porque quieren participar en las internas, que repito, las habilita para ser candidatos al Parlamento o presidente de la República, etcétera. Con una salvedad. El presidente de la República, el candidato al presidente de la República, tiene que estar en los padrones que hoy día se entregan, definitivamente. Las personas que van a postular al Congreso tienen todavía una ventana. Un 20%. Ese 20%. Que dicho sea de paso, no son invitados. Acá hay un gran error. La norma no señala nunca el término invitado, dice designado. Designado. ¿Y por qué? Porque el partido se reserva hasta un 20% de los puestos en las listas para señalar
quienes van a integrar sin que a la pasen lista, por elecciones internas. sin que pasen por las elecciones internas, pero acá viene la diferencia. Puede ser miembros del partido o no ser miembros del partido. Por ejemplo, Acción Popular, la última vez lo que hizo es ninguno que no sea del partido. Entonces, esos 20% eran dentro del partido. Y en muchos casos, la mayoría de los casos, digo, son los dirigentes. Claro, Acción Popular dijo, solo niños. Y también los padres. Solo niños y padres propios, ningún invitado, ningún también designado. Podría ocurrir que ese 20% sea de fuera del partido. Eso sí ya serían una suerte de invitados. Pero lo que quiero aclarar es que no son todos fuera del partido, ¿no? Pero hay algo importante ahí, ¿no? Son 20%. Tú dirías, 20% no cambia todo, la mayoría van a ser elegidos en elecciones internas. Pero ese 20% pueden ser los primeros puestos. Totalmente. La ley no señala que, por ejemplo, tengas que colocar los puestos alternados, nada. O sea, los 10 primeros puestos de Lima, por ejemplo, yo lo puedo llenar con designados. Totalmente. Y así esos son los que van a entrar. Así es. O tienen las posibilidades mayores de entrar, porque hay voto preferencial, ¿no? Lo segundo que hay que aclarar es que en el caso de los candidatos a la presidencia de la República no pueden ser, no pueden ser miembros de un partido, tienen que ser miembros de un partido. O sea, un candidato del Parlamento podría todavía serlo pasado esta fecha, porque va a ser uno de los, repito, de los designados en el 20%. Pero el candidato presidencial sí tiene que estar inscrito. Es decir, hoy día a las 11:59 vamos a tener ya los candidatos del 2026. O sea, de repente en la cola hay un personero con la ficha de afiliación del que va a ser presidente de la República. Probablemente. Eso en el Perú todo es posible. Totalmente, porque tú tienes hasta ahora 20 partidos inscritos y hay 20 que están en proceso de inscripción. Hoy día unos y otros tienen que entregar los padrones. Los que están inscritos no hay ningún problema, y los que están por inscribirse, que pueden ser en los siguientes meses, ¿no? Al momento en que les entregan la inscripción, quedan habilitados esos padrones. Pero tienen que estar ya, ahora, esos candidatos. Entonces, ¿te parece bien que haya este requisito de que estén afiliados a un partido? Eso fortalece a los partidos. Bueno, siempre lo hubo. Pero hubieras preferido que esperen unos mesecitos más para dar más chance a los partidos en proceso de inscripción. No, sí, porque... O además de preparación de sus padrones. Es que inicialmente el artículo de la ley decía que en el momento de inscribirte tienes que haber estado afiliado un año antes en el partido. Era la idea, pues, de que los partidos tienen que dotarse de cuadros que no sean de última hora. Pero el tema es que esto ha desbordado los límites y los requisitos. ¿En el 2021 cómo fue? En el 2021 se redujo de un año a medio año. Entonces, si tú ves la cantidad de candidatos que se inscribieron al filo también de la noche, era un porcentaje altísimo. Pero igual, estando más cerca del proceso electoral en el 2021, o sea que habrá sido finales del 2020, ¿no? Esa inscripción, no le prestamos tanta atención como ahora. Mira, lo que pasa es que, como te repito, hay cosas que llaman la atención, ¿no? Uno es la cantidad de partidos que se van a presentar. Esto no ha habido en ningún nuevo momento. elenco. Imagínate, si llegan a ser 40 sería una explosión difícil de igualar. Ya con 20 y tantos, o 30. 30 ya es el 30 inscritos y 18 en proceso de inscripción. 30 inscritos, perdón, y 18 en proceso de inscripción. Tienes toda la razón. Pero ya siendo 30, imagínate que no se inscriba nada más, ya es el número más alto de la historia del Perú. En 200 años no hemos tenido una cantidad igual. Ahora bien, muchas personas, incluidos políticos que parece que se desentienden de sus responsabilidades, señalan que esta es responsabilidad de la reforma política. Y lo que nosotros respondemos, es que al contrario, la idea era abrir la oferta, no que se queden los 10 partidos que están en el Congreso. Abrir la oferta indicaba que había que hacer modificaciones y eso iba a permitir que se inscriban muchos partidos. Pero ahí venían las PASO. Las PASO justamente era el filtro. Si tú quitas el filtro, imagínate que llegan 40,
40 terminarán Claro, yo creo que interviniendo. no hay que tenerle miedo a la cantidad de partidos, sino al hecho de que todos crean que tienen la misma chance, ¿no? Eso es Bueno, lo terrible. y además el filtro tenía la siguiente ventaja. Tú dejabas de lado generalmente los cascarones, porque ahí ya es la potencia electoral, pues. No es que yo compro, no es que yo, no sé, pues invito, ¿no? Ahí es, te sometes a los votos. Por ejemplo, en las primarias de Argentina solo participaron 5 partidos, pero eran casi cerca de 20. Entonces el filtro es clarísimo, ¿no? Mucho más aún en países como el nuestro, donde en las últimas elecciones el porcentaje que sacan es muy Y pequeño. pues ahora el filtro se va a trasladar a la primera vuelta. Ujú. Pero hay un filtro que podrían hacer los propios partidos, que es hacer alianzas. Claro, entonces ahí viene el tema. Yo espero, creo que muchos, que es absolutamente, digamos, descabellado, por poner un nombre, presentar pues a 40 candidatos, 30 candidatos. Se tienen que dar cuenta, digo, que no van a ganar, ¿no? Salvo que todos crean que como todos hay mucho fraccionamiento, pasar a la segunda vuelta es fácil y por estos milagros, ¿no? Alineamiento de astros, sales tú y uno saca 18, 19, Pedro Castillo, 13, Keiko Fujimori, y podrías estar por ahí, quizá ahora más bajo, ¿no? Quizás todos, no todos, algunos se están midiendo. Pero otros quizás más responsables piensan de que en realidad, más allá de la competencia, se trata de, digamos, coaligar, de ¿Y concentrar cuál es el ideas. plazo para inscribir alianzas? Ya, entonces viene el segundo hito, es el próximo año que se cierra el padrón. El padrón. Y, y la fecha de última de inscripción de partidos es en julio del próximo año todavía. Después de la inscripción de partidos viene el cierre de alianzas, porque la alianza solamente se permite entre partidos inscritos legalmente, ¿no? Entonces, todos esperamos que conversen, ¿no? Ya están, digamos, los partidos Ahora, de claro, frente. hay esta ley y algunos partidos se quejan de que no debiera haber este castigo de que si se alían 2, 3 o 4 va subiendo un punto la Sí. valla, ¿no? En realidad esto hay que corregir por una sencilla razón. Cuando se quería fortalecer partidos, se castigaba alianzas. En un país como el Perú, donde ha habido muy pocas alianzas en general, ¿no? Pero creo que, dada la realidad donde hay un alto fraccionamiento, pero altísimo fraccionamiento, y en donde tú ves en la región que esto también sucede, pero se permite coaliciones, alianzas. Tú ves, hay muchísimos partidos en Argentina detrás de los 5 que habían ahí, en Brasil, en el mismo Chile, donde antes habían pocos partidos, pero son frentes, alianzas, coaliciones. Y eso es lo que queremos. Claro. Entonces tú estarías de acuerdo con que, porque todavía se pueden hacer Totalmente. cambios, todavía Hasta se un pueden año hacer antes. ajustes hasta un año antes. O sea, hasta el 2025 se pueden Hasta hacer abril cambios. de 2025. O sea que el Congreso puede todavía hacer algunos ajustes y uno tiene que sepa facilitar alianzas. Claro, digamos, colocar el 5% para partidos y alianzas, no solamente para partidos. Además les conviene porque necesitan aliarse con esos nuevos. Pues. Sí, esa es una mirada. Otra, y esa es la que me preocupa, es que el Congreso estaba actuando para limitar mucho a los de fuera, concentrar ventajas para ellos. Entonces, si es que hay alianzas, esto permitiría que varios ingresen o constituirse en más o menos Pero ahí, con potencia electoral, ¿no? ¿no te parece que algo considerable podría ser ya? Pues bajémosle ese requisito de 1 por partido, porque si son 5, la valla subiría a 10. 9. Pues O a 5 9, ¿no? Claro. la base y luego un 1% Claro. que sigue. Pero podría haber esto. ¿Qué te parece? Que solo salten la valla aquellos que han metido por lo menos un congresista. Ah, bueno, esto ya está en la ley. Ya está. Sí, lo que pasa es que fue una de las pocas cosas de la reforma, que es, si hay una coalición, digamos de 5, y algún partido no colocó a un congresista, pierde la inscripción. O sea, antes, ¿qué pasaba? Se salvaba mucho porque se metían en coaliciones. Y entraban los cascarones. Y entonces Que solo habían superviví- puesto plata en la alianza así es, supervivían a lo largo del tiempo gracias a eso.
Esto ya se terminó, ¿no? Felizmente. Por ejemplo, el APRA cuando se alió con El PPC, el PPC pasó la valla, pero sin meter ningún congresista, hubiera perdido. de los 4 congresistas, 4 eran del APRA. Y entonces el PPC logró salvarse porque eso fue antes de la modificación de la ley. Y para ir terminando, ¿qué le sugieres a los congresistas que puedan hacer en este año? Bueno, todo lo que se les ha dicho, han hecho oídos sordos, pero lo que tienen que hacer son varias cosas. Uno, se tiene que promulgar, preferible lo más pronto, la ley de desarrollo de la modificación en relación a la bicameralidad. Para empezar, por ejemplo, ¿cuántos diputados van a haber? ¿Cómo se va a elegir? ¿Cuántos senadores va a haber? Porque dice la Constitución mínimo 130. O sea, podría hoy día el Congreso decir 200. Mínimo 60. Podría ser 90. Esa ambigüedad. O sea, le da al Congreso la posibilidad que a través de la ley, justamente de desarrollo, señalar cuál es el número para empezar. Esa ley de desarrollo tiene que hacerse estos meses. De todas maneras. Y de todas maneras, antes de que se cierre el plazo. De todas maneras, claro, ese tiene que ser antes del abril del 25. De todas maneras, ¿no? Este es fundamental. Lo que no pueden cambiar son la fecha de los hitos. Sí podrían también cambiar. No, pero esa también podrían cambiar si quieren. O sea, el Congreso puede hacer cualquier cosa. Podría decir, el límite no es un año antes, sino no va a haber límite. La Asamblea Constituyente, el Congreso. Bueno, de facto, ¿no? Pero digamos, esto lo puede hacer el Congreso. Es más, el único que lo puede hacer es el Congreso, ¿no? Y esperemos que por lo menos abra la discusión para ver cómo se van a elegir, ¿no? Sobre eso, quizá otro día podemos conversar. Hay, digamos, distintas posiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en contra de cómo están haciendo lo del Senado, de la forma de elegir, ¿no? ¿Y qué cosas se debe hacer en diputados? Bueno, pero el Congreso no lo discute, o si lo discute es muy hacia adentro y se cometen errores muy severos, ¿no? Han regresado el voto preferencial, por ejemplo. Ahora los partidos se deben inscribir con firmas nuevamente de 500.000. Sí. Quieren, se le está poniendo difícil a los nuevos. Pero además está por segunda votación la eliminación de los movimientos regionales. Esto trae consecuencias más allá de que esto ya no exista. Ya los trajo, porque varios movimientos regionales, sus cúpulas se han afiliado estos días. Claro, porque es riesgoso que no lo hagan, ¿no? Bueno, muchas gracias, tocayo Fernando Tuesta. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Escoge una, por favor. A ver. ¿Qué dice? A ver, dice: te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Augusto Polo Campos. Salió algo peruanísimo. Es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Y fue Fernando Tuesta, politólogo y experto electoral en Nunca es Tarde. Nos vemos dentro de una pausa. Vamos a hablar ahora con la máxima autoridad en el combate contra la inseguridad. Quisiéramos hablar solo de inseguridad, pero primero vamos a hablar con el ministro del Interior de una denuncia que ha aparecido en el semanario Hildebrand en sus 13. Gracias por acompañarnos, ministro. Gracias por invitarme. Antes de hablar de la inseguridad, que es un tema que no solo a usted y a cualquier periodista nos preocupa mucho, sino a la mayoría de peruanos, queremos, porque de alguna manera se relaciona con eso, la gente quiere saber cuáles son las denuncias y qué descargos tienen que hacer los ministros, y más aún un ministro que tiene que estar comprometido con combatir la inseguridad. Ha aparecido una denuncia donde en el pasado, hace unos años, 2012 más o menos, 2007. 2007, un narco que era convicto y confeso, ya falleció, el señor Óscar Rodríguez Hurtado, denunció que otro empresario, Quillán, un señor Quillán, era el que lo había no solo inducido a ser narcotraficante, sino que le había
lo había obligado a darle mucho dinero y se había convertido en un lavador. Y con el fruto de este lavado de dinero había formado una empresa en la que usted fue gerente y también trabajó su padre. ¿Qué responde a esto? A ver, en principio quiero aclarar que esto es una absoluta infamia. Cuando este periodista que ha publicado en el semanario este reportaje nos abordó, no tiene documentos. Lo que tiene este señor son los cargos, ¿no?, en copia de 2 documentos que él llama denuncias del fallecido, en donde él denuncia a la Fiscalía y al Poder Judicial, al presidente, al ministro, al comandante general de esa época, del comandante Rodríguez Egeo, una persona totalmente intachable, Rodríguez Egeo, al ministro, a mi papá, a quien habla, o sea, a todo el mundo. O sea, la típica... Yo leí una carta dirigida a Luis Albacazo, que era ministro del Interior. Exacto, o sea, también lo denuncia él. O sea, la típica pues leguleyada de cualquier persona que viene a investigar, que denuncia a tutti li mundi. Entonces, cuando esto llega a la Fiscalía, sin ningún medio probatorio, el fiscal lo que hace es archivar, porque ese documento no era más que un panfleto. Hace archivar. Pero por no, permíteme, por favor. Lo que hace es archivar. Interés público. No, exacto, hace archivar. Luego presenta el mismo documento al Poder Judicial, sin ninguna prueba. Simplemente, y dice ahí, contra el ministro, contra el presidente de la República, contra el presidente de la Corte, contra el director general, contra mi padre. Usted sí era gerente general de esa empresa. Yo te voy a explicar. Contra los empresarios, contra determinados empresarios, y lo presenta al Poder Judicial. ¿Y qué cosa es el Poder Judicial? Señora, archivar. Esto es del 2007, y lo archiva. ¿Por qué? Porque era absolutamente calumnioso. Y ahí quedó. Y lo que tenía este periodista, o esta persona que dice llamarse periodista, es una copia de esos documentos, y yo le advertí que eso era absolutamente falso y que se fuera al Ministerio Público a averiguar. En registros públicos lo que consta, porque efectivamente yo era abogado de esos empresarios, señor Quillán. No solamente del señor Quillán, de esos empresarios, porque denuncia a toda la corporación de empresarios. Carlos Quillán, a la familia Vargas Kerrigan, que era de los Vargas Amiel, los denuncia a todos ellos. Yo era abogado. Entonces, ¿qué cosa hicieron ellos? Ellos hicieron un cambio de gerente general. Y como puede ver en la partida, lo que dice es, renuncia el gerente general, nómbrese provisionalmente. ¿Qué es lo que regularmente hacemos los abogados cuando nos encargamos de la variación de un gerente general? Nómbrese provisionalmente a Juan José Santibáñez, y ahí dice claramente, hasta que se inscriban los... Porque soy abogado. Y eso es lo único general, entonces fue provisional. Exacto. Y ahí está escrito en registros. Y el señor, entonces, eso es lo único. Y eso es lo único. Sigue siendo un abogado que no tiene denuncias. Un empresario que no tiene denuncias. Y ahí, le explico, y ahí terminó mi participación como abogado, porque luego de eso, incluso yo dejé de ser abogado de estos empresarios, a razón incluso ahora, que a uno de los empresarios que era mi cliente, sufrió un infarto. Y ya, hubo una... En su carrera de abogado, que ahora está suspendida porque se ha tomado una licencia para ser ministro. No tengo ninguna relación profesional con ninguno de los involucrados, a excepción, por ejemplo, del doctor Marco Palacios, que también he citado ahí, pero que él es mi socio actualmente. Es cierto que él ha tenido con algunos personajes que han estado pues involucrados en temas dolosos. ¿Con también. quiénes? El señor Prado Rabina, del Escuadrón de la Muerte. ¿Pero en qué sentido? Bueno, el señor se le acusaba pues de... ¿Y en qué proceso? De montar... Pero usted ha sido su abogado. En el proceso disciplinario, el que gané y en el que salió absuelto. Ya. Pero, así que mi patrocinio... no lo ha defendido... En el ámbito penal no. Entonces mi patrocinio no puede calificarse como doloso. Usted no es abogado penalista. No, soy abogado penalista, pero en esa oportunidad yo lo patrociné en el proceso disciplinario en donde salió absuelto. Entonces mi patrocinio no es doloso. Y además hay otra cosa. Pero ha patrocinado a personajes cuestionados. Y además hay otra cosa.
como lo establece la Corte pero era un Interamericana de Derechos personaje Humanos. cuestionado. Claro, pero como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la defensa de un abogado no puede criminalizarse. Entonces nosotros no podemos llamar a un patrocinio doloso. El patrocinio es patrocinio y es patrocinio de una defensa legal. Pero usted es ministro Entonces, del Interior y es bueno saber, porque eso puede tener implicancias, que usted en otra fase de su carrera ha defendido a personajes que no se han portado muy bien respecto a la lucha contra la inseguridad, como este señor Prado Rabines, ¿no? Pero yo te quiero preguntar una cosa, y es así de simple, ¿eh? ¿Qué personas que yo haya patrocinado están sentenciadas? Ninguna. Usted lo sabe mucho mejor. Ninguna. Ninguna de las personas que yo he patrocinado, en su oportunidad, no están sentenciadas por los casos que usted lo patrocinó, como este caso fue o algo porque disciplinario. No están sentenciadas porque pero yo las dejé en determinado. Pero yo no soy abogado de Prado en el ámbito penal. Y yo en el ámbito penal no he sido su abogado. Han tenido sentencias por casos en los que usted no los ha patrocinado. Pero yo en el ámbito penal no he sido su abogado. Entonces, la defensa que el señor Prado pudiera tener, la tendrá que responder su abogado. Pero los demás procesos que yo he patrocinado, y es más, y que he dejado el patrocinio en noviembre del año pasado, porque comencé a dedicarme al ámbito académico, a la publicación de mis libros, y estuve incluso viajando por Colombia, ya está México. Usted en el ministerio, ¿no? No, yo entré al ministerio en febrero. Yo, el patrocinio de los procesos, en su gran mayoría, los dejo en noviembre del año pasado, a razón de que soy invitado por una universidad colombiana para formar parte de su staff de profesores internacionales para la maestría, y comienzo a escribir mi 6º libro. Entonces, me comienzo a la académica de su estudio, sí, donde sus socios siguen trabajando. Sí, pedí licencia para en el ámbito profesional. Y su estudio y cuando asumí no el tiene ministerio, relación con el Estado, porque saben que no deben tenerlo. Y cuando asumí el ministerio, como jefe de gabinete, renuncié tanto al estudio como a mis acciones. No tengo ningún vínculo, ninguna relación en el tema del estudio. Entonces no estoy vinculado en este momento. Y antes de hablar de inseguridad, ¿ya dejó el tema de la DIVIAC como uno de sus ejes y del aparato de geolocalización? Ese es un tema que me tiene sin cuidado, porque ya están las investigaciones en curso. Es más, prefiero no referirme a ellas porque en realidad celebro que deje ese tema. Celebro que deje ese sí. tema, porque bastante tiene con la lucha contra el problema de la inseguridad. Y hablemos de eso. Estamos en espera. Recuerdo la última vez que hablé con usted, dijimos una entrevista con las nuevas cifras en la mano, pero todavía no salen. Exacto. Deben salir pronto, ¿no? Deben salir pronto, pero los últimos que tenemos llegan hasta mayo del 2024. Que siguen siendo en realidad, nos va por ahí por los que salieron en abril más o menos, pero nosotros, muy aparte de los operativos que hemos estado o que hemos continuado realizando, hemos estado tomando cuestiones importantes y lo que te comentaba hace un momento. En San Juan del Urigancho, por ejemplo, el día de hoy hemos estado practicando o desarrollando el operativo Amanecer Seguro, y existe una zona que es la denominada Boca del Diablo. En esta zona, que es Huáscar, la denominan así porque lamentablemente durante muchísimos años ha sido la cuna de la extorsión. ¿Ha sido? O sea, ¿ya no lo es? Digo, no lo sigue siendo. Digamos, ha reducido, o está reduciendo, mejor dicho, a razón del trabajo que la policía está desarrollando. En virtud de la declaración del estado de emergencia. Está desarrollando, exacto, que en se este mantiene momento, que se la mantiene. declaración. Y también a razón del trabajo que se está desarrollando conjuntamente con el alcalde, y que el día de hoy ha generado que podamos contar con un local que en los próximos días se va a inaugurar, que es un nuevo local de Los Halcones, que va a tener 300 policías. Es decir, 300 policías en el corazón en los últimos meses de esta zona, que realmente es muy conflictiva. ¿Qué está funcionando? ¿Qué acciones, qué políticas están funcionando que sería bueno reforzarlas y mantenerlas? Por ejemplo, lo que está funcionando es el fortalecimiento del Escuadrón Terna, que es un trabajo que no se ve, que no se refleja muchas veces en las noticias, pero el Escuadrón Terna es el escuadrón que está mimetizado en las calles. Sí, lo con ropa de civil, exacto. Tenemos que reforzarlo porque está dando importantes resultados. Más efectivos y más capacitados. Más efectivos y más capacitados. El reforzamiento de Los Halcones con las donaciones que están haciendo las municipalidades. Por ejemplo, el alcalde de Lima nos ha donado muchas motos, y es más, y hasta antes de fin de año... Esas motos se registran como donaciones. Las motos pasan a ser parte
de los activos de la policía. De los activos de la policía. Correcto. Son donaciones. Antes de fin de año debemos contar con 4.000 de estas motos y por esa razón a los efectivos policiales se les está enseñando en todas las escuelas a conducir motos. El Escuadrón de los Halcones está reforzando y de esta manera nos está permitiendo sectorizar con mayor presencia policial. ¿El patrullaje integrado de policías con serenos funciona? Sí. Es más, nosotros, y es más, a las 2 semanas que iniciamos la gestión, dictamos una resolución ministerial que muchos de los gobiernos locales le están hoy aplicando. ¿Qué es lo que resulta? Para que la gente que nos escucha conozca. El patrullaje integrado tiene un costo, que es el 100%. Ese costo significa que al policía se le paga 13.71 soles la hora, ¿no? O se pagaba 13.71 soles la hora. De ese 13.71, 6.70 van al sueldo del policía. Y el otro, es decir, el saldo, era un 40% destinado al Ministerio del Interior, denominado gastos administrativos. Nosotros lo que hicimos en las 2 primeras semanas que ingresamos al sector fue renunciar a estos gastos administrativos para que los gobiernos locales tuvieran mayor capacidad de contratación de efectivos policiales. Porque ustedes tienen más presupuesto también ahora, ¿no? Claro, y en la segunda fase, es decir, y en este momento estamos ya en el planeamiento para que vuelva el pago directo al efectivo y ya no a través del Ministerio Económico. Y las unidades de flagrancia que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, siempre se jacta de que ha sido una gran iniciativa. ¿Tiene razón en jactarse? ¿Están funcionando? A ver, las unidades de flagrancia necesariamente para funcionar necesitan el compromiso del Ministerio Público. En la última reunión que sostuvimos con el señor presidente del Poder Judicial, justamente esta era una de las debilidades que teníamos y que era el mayor compromiso por parte del Ministerio Público para que asistieran los fiscales a la unidad de flagrancia. Porque nada hacemos que el policía lleve al delincuente a la unidad de flagrancia si está el juez pero no está el fiscal. Ya hemos logrado, y tengo que reconocerlo, generar un equipo de trabajo con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Ya no se está peleando con el Ministerio Público. Recién hace 2 semanas. Ya está conformado, participa el doctor Chávez Cotrina, participa la doctora fiscal que tiene a cargo la coordinación de las Fiscalías de Prevención del Delito, participa la doctora Gala y con este grupo, digamos que se está haciendo un trabajo coordinado, se está trabajando para que todos estos proyectos puedan funcionar en beneficio de la ciudadanía. ¿Usted comparte la preocupación que la ha verbalizado el fiscal Chávez Cotrina y la han verbalizado muchos conocedores del tema de la inseguridad respecto a la ley que modifica la ley de crimen organizado y una de las modificaciones dejaría un poco fuera del campo de la organización criminal a algunas organizaciones criminales que sí lo son? En este momento yo no puedo pronunciarme por una sencilla razón, porque al haber pasado esto al Ejecutivo, como sector interior, vamos a tener que dar nuestra opinión técnica. Lo que sí tengo que reconocer es que las leyes tienen que dictarse siempre, creo yo, para potencializar, para reforzar la lucha contra la criminalidad. Y no todas se han dictado para eso. Y muchas veces no todas se dictan para eso. Entonces, tenemos que procurar observar y analizar cada norma que es dictada para que éstas puedan contribuir a una lucha contra la criminalidad organizada y contra la delincuencia común. Pero si usted encuentra que una ley no está cumpliendo esa función, porque el Congreso se equivocó, porque hay intereses creados que de pronto le quieren facilitar la vida al crimen organizado. Como sector interior, nosotros haríamos nuestra propuesta. ¿Usted recomendaría en el gabinete, en el Consejo de Ministros, a la presidenta, al primer ministro, recomendaría, hay que observar eso? Sí, correcto. Claro que sí. Yo creo que no solamente quien habla, sino creo que cada ministro en sus sectores, si es que advirtiera que alguna norma pudiera tener algún tipo de deficiencia que pudiera dañar el sistema, podría recuperarlo. Así como se ha estado peleando con la DIVIA, con el Ministerio Público, ¿por qué no se puede pelear con el Congreso? No, es que lo que pasa es que yo no me he estado peleando con la DIVIA. Quiero yo romper ese mito. Aquí lo que nosotros hemos estado haciendo simplemente es pelear por un sector. Pero así como tuvo la iniciativa de hacer declaraciones políticas
así peleándose con quienes investigan a la presidenta. No. ¿Por qué no puede decir? Yo no me he peleado con quienes investigan a la presidenta. Yo he discutido con quienes no han sustentado sus gastos y quienes presumiblemente se encuentran involucrados en un proceso de malversación de fondos. Ya, pero en eso. Ya. Y no solamente, ojo, pero y no solamente es la Diviaga. Con ese filo político que le está dando sus declaraciones. Son otros. ¿Por qué no utiliza ese mismo filo político para decir al Congreso, congresistas, porque legislen con cuidado, que es un problema nacional, es un lema nacional, la lucha contra la inseguridad, y algunas leyes, pues, es esa que está poniendo las cosas más fáciles al crimen organizado? Lo que pasa es que para emitir un pronunciamiento, que es el pronunciamiento técnico y del sector, ya vamos a tener la oportunidad. Y yo tengo que sujetarme como ministro del sector, esperar ese momento, porque en ese momento yo tendré que estampar mi firma en la opinión del sector. Ahora, usted conoce el sector y es realista y sabe, por ejemplo, estas iniciativas legales como la de tomar a los adolescentes que delinquen, y vaya que algunos delinquen y en serio, con homicidio y todo, meterlos presos como delincuentes mayores de edad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que ahí existe una discusión que en realidad, ojo, no solamente se está dando en el Perú, se está dando a nivel Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque en realidad las conductas criminales hoy por hoy se están haciendo mucho más comunes en personas de mucho menor edad. Solamente para contarte un caso, en el Perú. El último secuestro que se dio de esta estudiante universitaria, que ha sido atribuido a la organización criminal Los Pulpos, una de las más sanguinarias del norte, que todo el mundo ha escuchado, generó la detención de 8 miembros de Los Pulpos. Pero esos 8 miembros, sus edades oscilan entre 18 y 23 años. Es decir, las edades de quienes están hoy por hoy cometiendo estas conductas criminales cada vez son menos. En el Callao, la policía ha advertido y descubierto escuelas de sicarios de 13 y 14 años. Y según las últimas cifras, pues que hasta abril o mayo, ya pronto tendremos nuevas cifras y volvemos a conversar, la mayor cantidad de víctimas son jóvenes. Exacto. Entonces, también la mayor cantidad de victimarios son jóvenes. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en el Callao, en donde un muchacho de 14 años resultó atentado con 11 tiros, no murió, 11 tiros, y fue atentado por un muchacho de 12 años. Y todo por... el tema es que yo creo que aquí esto merece un análisis mucho más profundo, probablemente de la ciencia criminológica. Creo que debería convocarse y un enfoque preventivo, no solo desde la policía, sino intersectorial. De eso hablaremos en una próxima entrevista cuando tengamos las cifras de la última encuesta de percepción y de victimización. Perfecto. Gracias, ministro Juan José Santibáñez. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? ¿Puedes cogerla del medio? Sí, por supuesto, de eso se trata, de lo que diga el azar. ¿Qué dice la carta? El fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia. Henry Ford. Bueno, eso en todos los... es una frase para políticos, para autoridades y para todo ser humano que tiene que aprender de los errores. Además, siempre dicen, el que fracasa en la vida no es el que nunca se ha caído, sino el que cayéndose no se sabe levantar. Bien dicho. Muchas gracias. Fue el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y nos vemos dentro de una pausa con Omar Aguapara, secretario general de Transparencia. Vamos a hablar del hito electoral de hoy día con otro, alguien que no solo es un observador, sino de alguna forma un actor, porque la Asociación Civil Transparencia, desde hace varios quinquenios, observa con mucho detenimiento no solo los procesos electorales, sino todas las condiciones para tener elecciones limpias en el país. Y él además es un politólogo, así que lo aprovecharemos también su capacidad de análisis. Gracias por acompañarnos, Omar Aguapara, secretario general de Transparencia.
Omar, ¿más o menos se está dibujando un mapa electoral o todavía es muy prematuro decir eso? No solo es prematuro, es difícil, porque con tantas fichas en movimiento, resulta difícil ver cómo se va a acomodar ese tablero, ¿no? Desde Transparencia, que el jueves cumplimos 30 años, dicho sea de paso, son 6 quinquenios que cumplimos. Acaban de cumplir... Este jueves 18 cumplimos 30 años. El próximo jueves. Sí. Estamos viendo un poco lo que comentaba Fernando Tuesta al inicio, ¿no? La posibilidad de reducir esto. Hemos planteado varios mecanismos de aclarar un poco el panorama, porque es bien difícil ver ese tablero con 30 más 19, creo que están en espera o sujetos a la verificación del jurado, y ver la forma de filtrar, algo que las PASO tenían y bueno, ya se perdió con la salida de las PASO. Por eso justo con Fernando Tuesta conversábamos sobre la necesidad de facilitar y de promover las alianzas. Esa es una, ¿no? Que ustedes discutían algo clave, que es el tema del porcentaje adicional por cada agrupación que se suma a esa alianza. Pero el castigo de subir la valla. Es un desincentivo. Entonces, si creemos que puede haber un bloque, imaginemos, de derecha o de centro derecha, que aglutine a 6, 7 partidos, ese bloque tendría que tener 11, 12%. Pero Fernando me hizo ver que ya existe en la ley algo que no existía en los procesos anteriores, que el que no meta un congresista no salta la valla. Eso me parece magnífico. Sí, eso está muy bien. Ese es un paso siguiente, ¿no? De ver quién no pasa. Hay muchos problemas de cómo se puede manipular esta ley, ¿no? De que se sumen partidos que no realmente tienen esos votos. ¿Y ustedes como Transparencia tienen algunas sugerencias para que en el tiempo que les queda, hasta antes de un año del proceso electoral, en hacer reformas, el Congreso pueda recibir algunas una de esas alianzas? Una es la de alianzas. Tenemos un documento que vamos a estar circulando estos días, que es no castigar con ese porcentaje adicional a cada agrupación. Esa es una. Otra es buscar que hayan coaliciones presidenciales, que hayan frentes. Fernando mencionaba el caso de, no sé si lo mencionó, pero el caso de México, por ejemplo. En México solo hubieron 3 candidatos presidenciales, pero Xochitl Gálvez, si no me equivoco, una de las candidatas, recogió las listas del PAN, del PRD y del PRI, los tres de los clásicos partidos en México. ¿Cómo se puede facilitar eso? Una presidencia funciona como una locomotora a la que se suman las listas parlamentarias. Y en la boleta tú marcas por partido, es un doble voto eso simultáneo. Es algo que ahora no se puede hacer, pero una reforma... Sí. ¿Sería una reforma constitucional o solo un desarrollo legal? O sea, con una sola votación. Una sola votación. Bueno, en realidad es la doble votación, pero con 7 días de diferencia. Sí, Milagros Campos me hizo ese... Pero no con 2 legislaturas distintas, ¿no? No, en una sola... exonerada de segunda votación. Una semana de diferencia o exonerada la segunda votación. No hay tanta prisa, pero bueno, sí, de hecho, antes de que se convoquen elecciones, para ver, por lo menos reducir el número de candidaturas presidenciales. Y eso puede ayudar a aclarar el panorama. Claro, porque con tantos precandidatos que puede haber, algunos van a decir, pucha caray, estudié mal los partidos y me he metido en el partido equivocado, yo quiero estar en este otro. Claro. Eso es una posibilidad. Pero ya me metí en este partido con los que quiero que sean mi lista, pero ahora en la alianza con el otro será una alianza... Hay lugar para acomodos, ¿no? Hay lugar. Igual esas alianzas o esas afiliaciones ya lo vemos hoy día con la cantidad de partidos que entran al Congreso y luego se convierten en múltiples bancadas. Pero si me demoro en hacerlos, ahora el acomodo sería pues endoso mis votos a tal, tipo segunda vuelta. Claro, pero formalmente, ¿no? En la boleta sales con una especie de cabeza de lista, con una candidata presidencial. Pasó en México. En México, Claudia Sheinbaum, de Morena, eran 3 partidos. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. O sea, facilitar la fusión de listas. Sí, una especie así. En Argentina se le ha llamado listas espejo, o listas colectivas. O incluso facilitar que un miembro de otro partido sea mi candidato a vicepresidente. En términos de frentes, sí. Ahí sí, ¿no? Cuando se arma la plancha. Lo que queremos evitar también, lo que ayuda a evitar eso, es que no te estés peleando porque yo soy el 1, yo soy el 10, yo soy el 8, tú eres el 9. Cuando se dan esas alianzas a veces, lo complicado es armonizar la lista parlamentaria, ¿no? ¿A cuántos me tocan a mí? ¿Cuántos te tocan a ti? ¿En qué posición? ¿Más arriba, más abajo? No, cada uno va con su lista, cada uno hace campaña con su lista, pero atado a una especie de locomotora presidencial, ¿no? Que van con un solo candidato presidencial o candidata presidencial. Esa es una alternativa que ha funcionado en México y ayudaría un poquito a reducir la fragmentación tan tremenda que tenemos, ¿no? Ahora, ustedes acaban de sacar un comunicado
muy preocupados por algunas iniciativas legales ya aprobadas Sí. en el Congreso, pero que algunas podrían ser frenadas por el Ejecutivo, Sí. que son, bueno, primero empecemos con el proyecto 6951, que es el que declara la prescriptibilidad antes del 2003 de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2013. Esto pues está generando un conflicto con el sistema interamericano. El Perú pues ya va a ponerse como Nicaragua, como Venezuela. No acato. Desacato. Segundo desacato, porque el primero fue el liberar a Fujimori. ¿Qué creen que debiera pasar? Esta ley ya fue aprobada en segunda votación hecha en la Comisión Permanente. Por 15 congresistas. Por 15 congresistas, pero que más o menos reflejan Claro. una mayoría. Y el gobierno no ha dicho cuál es su posición de fondo, pero ya se intuye por esta carta airada, se intuye que su posición va a ser no observarla o hacer alguna observación parcial. Sí, ahí difícilmente creo que ya dio muestras en las respuestas iniciales del presidente del Consejo de Ministros. Creo que la respuesta del gobierno, del Ejecutivo, está alineada con el Congreso en ese frente. De todas maneras, sentimos la necesidad de declarar, de denunciar que hoy, en este momento, si el Ejecutivo, quiere demostrar que no es simplemente una mesa de partes del Congreso y que no se limita a dar trámite a las leyes que le acerca el Congreso, podría demostrar que esto va a traerle serios problemas al Perú en el frente internacional. Esto es, tú lo has mencionado, es un desacato a lo que representa la Corte Pero se está utilizando pues esta idea que la Corte ha hecho mal en inmiscuirse en un trámite que no estaba acabado, que eso no tiene precedentes. Es una alerta, es un comunicado, se ha hecho una alerta sobre una situación que era inminente y que efectivamente terminó ocurriendo y se va a consagrar probablemente cuando... Pero además ese argumento que lo ha dado el primer ministro Gustavo Adriancén de que es una decisión sin precedentes de la Corte, está equivocado, porque yo he encontrado 2 precedentes que por ello los estoy desarrollando en una crónica que publico en el Comercio. Ajá. Hay por lo menos 2 precedentes donde la Corte Interamericana ha dicho detengan, suspendan un trámite legislativo y ha sido acatada. Sí, no me sorprende, ¿no? No soy experto en Derecho Internacional Público, pero me imagino en cómo funciona. Es común, debe ser común. Ya tú encontraste 2 casos en que no es tan descabellado pensar que la Corte pueda mostrar su preocupación por algo que está viendo que pueda pasar. No, además esta idea de que somos soberanos y nadie nos dice lo que tenemos que hacer, pero cuando uno firma un pacto, una convención, está como que cediendo pues porciones de soberanía, ¿no? Lógico. En efecto, si no, es no parte firma un pacto, de la idea de firmar tratados. Solo hay grandes potencias que se pueden dar el lujo de repente de no hacer claro, eso. como Estados Unidos que no firma nada. Que no firma nada, no firma ni el protocolo de Kioto, pero hay cosas que sí, como potencias menores o como parte del sistema internacional, que nos conviene no solo por el mensaje que mandamos hacia afuera, ¿no? Esto tiene un impacto definitivo en términos de lucha en contra de crímenes de lesa humanidad, pero se prolonga hacia otras instancias. Y hay otros 2 proyectos que ustedes piden que sean pues algunos observados y otros que ya se han dado, que sean revisados, como la ley del crimen organizado, ¿no? Que modifica, que le pregunté al ministro Juan José Santibáñez que declare sobre ella. Él que declara estentóreamente sobre otros temas, pero no quiso. No, mucha cautela. Sí, en ese tema muy cauteloso, ¿no? Pero esto que incluso ha sido observado por un grupo de trabajo de la OCDE, donde el Perú está en un proceso para su inscripción. Ahí hay un consenso amplio, creo, en toda la sociedad. Hay un comunicado de la CGTP con FIEP y ADEX y CAPECO, y creo que ahí esa es una instancia donde ya es evidente que esto es una ley que realmente favorece el crimen organizado. Habría que revisar esa ley, que no es difícil. No, es una instancia que tiene en sus manos de nuevo el Ejecutivo. El gobierno se reúne con el Congreso y plantean una reforma de esa ley. No, claro, es lo que estamos proponiendo. Una contrarreforma. Exacto. Y luego está la 1587 que nombró automáticamente a miles de profesores, a decenas de miles de profesores. De antigüedad. De nuevo, ahí creo que se ha dado muestras el Ejecutivo, por lo menos lo ha sugerido que podría observar esa ley. Tiene un poquito más de voluntad, al parecer. Me pareció escuchar al ministro de Educación en esa línea. Por lo menos
No se hicieron los locos. Como Lo que escuché al ministro de Educación fue como que decir conciliadoramente Sí. que en realidad el Congreso ha recogido algunas observaciones del Ejecutivo y ahora va a plantear que esos profesores sean capacitados. O sea, pero ya igual se les está nombrando. En todo caso, creo que, a diferencia de otros portavoces, creo que han intervenido en el tema, ¿no? No han apoyado ciegamente entonces, lo que dice el Congreso, sino Transparencia también se preocupa por el fisco, por el déficit fiscal, por el... Bueno, y la educación en general, ¿no? Creo que hay varias preocupaciones en todo este proceso. En la próxima semana vamos a estar muy preocupados. Bueno, en la semana del aniversario estamos atentos a lo que ya se está rumoreando de quién podría ser el próximo presidente del Congreso y vamos a empezar a mostrar la preocupación de confirmarse estos rumores de que realmente lo encabece una persona que no esté ligada a muchos presuntamente de los sectores ilegales del país, ¿no? Hay o sea, mucha que no tenga el preocupación. perfil de Alejandro Soto. Que parece que no sean como se rumorea, porque lo han dicho varios periodistas, lo ha comentado Augusto Tausen, lo ha comentado Beto Ortiz, de que hay una presunta persona que está candidateando a ser presidente del Congreso que parece que tiene fuertes lazos con la minería ilegal, ¿no? Y eso que es un proceso que ha venido decantándose en el Parlamento peruano en los últimos años, que ha habido el ingreso de sectores ilegales informales a la economía. Pero vemos con nombre y apellido. Eduardo Salguana, porque es congresista de Madre de Es a quien Dios, se les indica que es una región, como una región que está marcada por la minería ilegal e informal. Ese es como dice Augusto Tausen en su tuit, es añadir sal a la herida, ¿no? Que el Congreso esté representado por esos sectores, creo que ya sería el abandono de esa lucha que es tan urgente en el Perú. Bueno, muchas gracias, Omar Aguapara, secretario general de Transparencia, que el próximo jueves 18 celebra 30 años. En términos políticos, eso es la ancianitud. Mira, los partidos, ahora la mayoría de partidos tienen meses, Sí, y algunos están por inscribirse, por nacer. ¿Puedes escoger una carta, por favor? ¿Qué dice la carta? Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia, ese lugar soy yo. Manuel Acosta Ojeda. Ah, es un lindo vals, un vals metafísico de Manuel Acosta Ojeda. Muchas gracias, Omar Aguapara. Gracias, Fernando. Esto fue todo por hoy en Nunca es tarde. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche y los dejamos con Alan Diez en Así Somos.